Bueno, buenas tardes a Buenas. todas. Muy contenta de estar aquí en esta tertulia y esperamos pues que continuemos en estos espacios de intercambio mientras se logra vencer, no sé si algún día se hará, se logra vencer a este virus que nos tiene pues realmente apabulladas en este momento con el crecimiento tan fuerte que tiene. Bueno, vamos a hablar de las mujeres en la literatura, porque el boom fue un fenómeno básicamente masculino. Las personas que hemos estado cerca de la literatura más formalmente, como algunas de nosotras, o más lejanamente como lectoras simplemente, pues en esa época leyeron a García Márquez, leyeron a Vargas Llosa, leyeron a Cortázar, a Fuentes, a Borges también, pero no leyeron ninguna mujer. Yo les preguntaría si leyeron realmente alguna mujer en esos años, ¿qué les pareció? Entonces, lo que uno puede pensar es que, bueno, no leyeron mujeres porque no escribían mujeres. Y eso es totalmente falso. Yo voy a esta cosa que se llama compartir pantalla y entonces hablar un poco de este fenómeno eh, en esos años. Entonces, como les decía, se puede pensar que no se leyeron mujeres porque no escribían las mujeres. Pero eso es completamente falso. Escribían y escribieron obras muy buenas, contemporáneas de Cien Años de Soledad, porque sí, por nombrar una de las del boom. Pero fueron silenciadas por el boom literario latinoamericano. Fueron silenciadas en este fenómeno como tantas, tantísimas veces las mujeres han sido silenciadas a lo largo de la historia. Yo tanto en literatura como en teología me he dedicado precisamente a buscar y a hurgar en la memoria y en el pasado las mujeres silenciadas, porque me parece un fenómeno absolutamente injusto que hay que solucionar para el futuro. Bueno, entonces lo primero que tenemos que tratar de tener claro es ¿qué fue el boom latinoamericano de la literatura? ¿Qué fue ese fenómeno que llamamos boom? ¿Cómo podemos definirlo? Bueno, es un fenómeno un poco extraño, un poco resbaladizo, ambiguo, es un fenómeno impreciso, resbaladizo, de difícil definición, porque el boom fue un hecho, un fenómeno, las personas que lo vivimos de cerca, como yo, por ejemplo, tuvo distintos aspectos. Tuvo aspectos literarios, aspectos ideológicos, aspectos de amistad y muy fuertemente aspectos de marketing comercial que lo definieron, que lo fueron marcando. Aquí vemos una serie de retratos de escritores. Están Cortázar, está Gabriel García Márquez, está Vargas Llosa, está Miguel Ángel Asturias, está Donoso, Sábato, Fuentes, Borges, Rulfo, Onetti. Algunos se consideraban del boom, otros no, pero en un sentido estrecho, solo algunos, pero en un sentido más amplio, de alguna manera cobijó a todos estos escritores. Bueno, entonces, ¿qué hechos confluyeron en el boom que lo formaron? Bueno, en primer lugar hubo un conjunto amplio de obras de excelente calidad literaria, que en su momento, esos son los años 60, finales de los 50, 60 y principios de los 70,
que renuevan la novelística y la cultura latinoamericana, no solo la novelística, sino la cultura latinoamericana. ¿En qué sentido renuevan la cultura latinoamericana? En que más o menos hasta los años 50, mediados y finales de los 50, había claramente literaturas y culturas nacionales. Pero a partir de esos años, finales de los 50, principios de los 60, empieza a haber un fenómeno que se define como cultura latinoamericana, es decir, rasgos comunes a varios países o a un conjunto amplio de países que se va mostrando como Latinoamérica. No es la primera vez, ya José Martí en el siglo XIX hablaba de nuestra América, pero eso se oculta y se van desarrollando pobremente las literaturas nacionales hasta que con este boom y la aparición de 4 o 5 obras de excelente calidad literaria se empieza a hablar del fenómeno latinoamericano y de la cultura latinoamericana como una cultura que trasciende las culturas nacionales. Bueno, estos escritores que publican estas obras ganan premios y además publican en Europa, cosa que antes no se daba. Publican en Europa. La mayoría de ellos viven largas temporadas o cortas temporadas en Barcelona, en París, y constituyen un grupo ideológico y un grupo de amistad. Se hacen amigos, comparten, como viven casi todos entre París y Barcelona, se ven constantemente, se hacen amigas las familias y además se van definiendo ideológicamente como aliados, alineados o cercanos a la y con la Revolución Cubana. Un hecho muy importante que se sabe poco, digamos que se difunde poco, es que todos ellos son agenciados por Carmen Balcells, que es una editora y agente literaria de Barcelona, que los acoge a todos ellos y que de alguna manera se puede decir que en el ámbito hispano y latinoamericano inventa el papel de agente literario. Antes de ella, pocos agentes literarios habían. Los escritores escribían sus obras y las mandaban a una editorial o a otra y las recibían, pero realmente quien inventa el papel de agente literario, lo profesionaliza, es Carmen Balcells, que lo representa, negocia ante las editoriales y les reivindica a ellos sus derechos de autor muy mal pagos antes y logra que sus novelas se conviertan en objeto de consumo de masas. Hasta ese momento, la literatura había sido en América Latina, menos en Europa, pero en América Latina, una práctica, una tarea, una lectura de minorías. En América Latina se habla a finales del siglo XIX y principios del XX de la ciudad letrada, para indicar que hay un grupo de personas que son letradas, es decir, que viven y que pueden relacionarse de una manera especial con los libros. Pero la mayor parte de la gente está por fuera. Por supuesto, la literatura y el arte en América Latina durante las primeras 5 décadas del siglo XX y todo el siglo XIX no es una cosa de masas, es una cosa de minorías. Pues bien, Carmen Balcells logra convertir sus novelas, las novelas de estos escritores, en un objeto de consumo de masas. Podríamos decir, es difícil establecerlo, pero podríamos decir que las principales obras de la literatura del boom fueron La muerte de Artemio Cruz, aparecen aquí en orden de publicación. La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, 100 años de soledad, de nuestro Nobel García Márquez, las ediciones
porque posteriormente van a tener muchas ediciones, pero la primera edición de Cien años de soledad es esta, la ciudad de los perros esta, la Rayuela, posteriormente tienen muchas diferentes ediciones, pero aquí se las muestro en gráfica porque algunas personas se graban más las cosas por la grafía y la imagen que por la escritura. El ocultamiento o silenciamiento de las mujeres empieza con los antecedentes, porque muchos de los escritores del boom reconocen que escritores como Juan Rulfo, Juan Carlos Onetti y Miguel Ángel Asturias constituyeron, digamos, su prehistoria, constituyeron la primicia literaria de esto que después sería el boom. Y señalaron a estos escritores como sus antecesores, y al señalarlos entonces a ellos les alcanzó también el fenómeno masivo y sus obras se fueron multiplicando y publicando ampliamente. Silenciaron, sin embargo, cuando hablaron de los antecedentes de María Luisa Bombal, una escritora definitiva en América Latina, quien tempranamente en la década a finales de la década del 30 publica estas dos novelas, La última niebla y La amortajada. García Márquez en una entrevista reconoce que María Luisa Bombal es la abuela de todos ellos, porque ese fenómeno que se conoció después como realismo maravilloso, como realismo mágico, de alguna forma se inicia en América Latina con ella, finales de la década del 30 estamos hablando. Esto se va a desarrollar después en la década del 60. Juan Rulfo, en una entrevista, todos son en entrevistas periodísticas posteriores. Juan Rulfo en una entrevista dice que él nunca había leído La última niebla y que realmente se quedó aterrado, perdón, la amortajada, se refería a La amortajada, y que decía, pero bueno, ¿y esta novela cómo es posible? Yo no la conocía. ¿Por qué esa sorpresa? Porque Juan Rulfo en su novela Pedro Páramo pone a hablar a los muertos. Una de las características de esta novela es que los muertos que están más allá, en el purgatorio, en el infierno, en alguna parte, y los muertos de Comala hablan entre ellos. Y María Luisa Bombal en La amortajada, finales de la década del 30, su protagonista es una muerta que habla. Bien, las fechas del boom son difíciles de definir porque como todos los fenómenos culturales, literarios, culturales ampliamente, artísticos, no hay fechas precisas, exactas, ¿no? Podemos decir que la década del 60 y la década del 70 son en general las décadas del boom. Algunos hablan de que el boom duró del 62 al 72. A mí me parece que hay que ser más amplio. Otros hablan de que duró desde el 62 o 60 hasta 1976, porque en 1976 se da la ruptura de la amistad entre Vargas Llosa y García Márquez, y entonces como grupo de amistad el núcleo se separa. De todas maneras, posterior a 1976, las buenas novelas y la gran literatura sigue escribiéndose. Y los integrantes del boom siguen publicando más o menos hasta mitad de los años 80 y más adelante también. Lo que sí realmente cesa en esta fecha es la estrategia de marketing. Pero ya en ese momento, cuando cesa la publicidad, la estrategia de marketing, ya los autores se han convertido en una marca y tienen su venta asegurada. Bueno, en esos años, del 62 al 72, del 60 al 76, la pregunta es,
había mujeres que escribían, se publicaron obras femeninas que podían estar a la altura de estas grandes novelas. Pues sí, sí, aunque se desconozca, aunque no se diga, aunque realmente últimamente se está hablando bastante de esto, ¿no? Sí hay publicaciones de escritoras mujeres simultáneas, grandes publicaciones, grandes novelas. Voy a señalar algunas y luego ya miramos despacio. Oficio de Tinieblas, una novela estupenda, compleja, una gran novela de Rosario Castellanos, se publica en 1962. Pero a mi juicio, porque claro, todo esto influye mucho en el gusto y en la apreciación de cada crítico. A mi juicio, la macronovela de esa época, de la década del 60, contando publicaciones de hombres y de mujeres, Los recuerdos del porvenir de Elena Garro, se publica en el 63, 1963 se publica Los recuerdos del porvenir, una novela claramente de realismo mágico. La alfombra roja y la señora Ordóñez de Marta Lynch se publica, Oficio de Tinieblas y Los recuerdos del porvenir son en México. Los recuerdos del porvenir se publica el mismo año que La muerte de Artemio Cruz, que es del 63. La alfombra roja y la señora Ordóñez de 1962 y 1968 de Marta Lynch es literatura argentina. Marta Lynch es argentina. Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, una de las estupendísimas novelas publicadas en América Latina en el siglo XX, de Alba Lucía Ángel, colombiana, se publica en 1975. Incluyo aquí Fiesta de Teusaquillo, Fiesta de Teusaquillo de Elena Araujo, no siempre está incluida entre las escritoras del boom, pero vale la pena mencionarla rescatarla porque es una novela muy compleja, una novela muy elaborada y una novela muy bien estructurada que tuvo una íngrima y única edición. Bueno, aquí tienen ustedes algunas carátulas. Esta carátula de la Estaba de la Pájara pinta sentada del verde limón es la primera edición. Oficio de Tinieblas es la primera edición. Fiesta en Teusaquillo es la única edición que ha habido. Los recuerdos del porvenir tiene más ediciones y la señora Ordóñez también. No se incluyó en el boom latinoamericano o hispanoamericano la obra literaria del Brasil. Sin embargo, se menciona a Joa Guimarães Rosa como uno de los contemporáneos del boom con su obra Gran Sertón Veredas y su colección de cuentos Primeras Historias. Se tradujo y más o menos se le menciona simultáneamente con ellos. No se menciona, en cambio, como contemporáneas brasileras del boom, grandes escritoras las dos, especialmente una de ellas, Clarice Lispector, que arrasa, por supuesto, en calidad literaria con todos sus contemporáneos, y Nélida Piñón, que tiene obras de diferentes facturas, ¿no? Hay unas grandes obras como La República de los Sueños y otras obras más corrientes como otras. Bueno, vamos a mirar en detalle algunas de estas escritoras. Rosario Castellanos, mexicana, nace en Chiapas en 1925 y muere en Israel en 1974. Se le conociera muchas veces como embajadora de Chiapas. Es poeta, además de narradora, y se le considera uno de los símbolos del feminismo latinoamericano. Tiene su infancia en Chiapas, en la hacienda de sus padres. Es la hija mayor de un matrimonio que soñaba con un hijo. Entonces tiene un hermano menor, nace un hermano de ella 2 años después.
y para su propia desgracia, ese hermano muere a los 7 años. Eso hace que Rosario Castellanos de alguna manera sea marginada por sus propios padres, por su propia madre, quienes de alguna forma inconsciente la rechazan porque ellos a quien idolatraban era su hijo varón. Y entonces Rosario Castellanos es criada por por las nanas indígenas, por las empleadas indígenas de la hacienda. Prácticamente con ellas desarrolla su infancia. Por tanto, desde muy pequeña es bilingüe. Habla el español, pero habla también la lengua chiapatense. En 1950 saca su maestría en filosofía. Es profesora durante varios años en distintas universidades mexicanas y norteamericanas. Se casa con el filósofo Ricardo Guerra y tienen un hijo, Gabriel. Primero tiene una hija que muere y posteriormente tiene un hijo, Gabriel. 13 años dura su matrimonio, después se separan y tiene un episodio muy grande de depresión y luego el divorcio. Para quienes estén interesadas, hay una película que se llama Los Adioses, creo que se consigue en internet, donde nos narra un poco la relación entre Rosario y Ricardo Guerra, su marido. Es considerada pionera del feminismo en México y tiene muchísimos escritos en defensa de los derechos femeninos. Muere en Tel Aviv a los 49 años. Ella fue nombrada embajadora del gobierno mexicano ante Israel. Viaja a Israel y después de que se ducha, un día después de que se baña, va a encender una lámpara, parece ser que hay un corto, no está claro, toca sola, la mata una descarga eléctrica. Siempre queda sobre ella la sombra o la sospecha de un suicidio. No está claro si fue un accidente, si fue un suicidio. Desde mi punto de vista fue un suicidio, pero eso no se puede probar, está allí. Así fue, ella murió por una descarga eléctrica que le dio una lámpara al ir a contestar por teléfono. Bien, su obra literaria está constituida básicamente por Balún Canán, una primera novela que se desarrolla en Chiapas. Oficio de Tinieblas, una magnífica novela que se publica en 1962, que se desarrolla también en Chiapas, donde se genera una gran protagonista, un personaje muy fuerte, una protagonista. Rito de Iniciación en 1996, Ciudad Real en 1960, Los Combinados de Agosto en 1968, Álbum de Familia en 1971, Mujer que sabe latín en 1973, Declaración de Fe en 1997, publicada posteriormente. Y recoge en su libro Poesía no eres tú, recoge toda su obra poética que va del 48 al 71. Aquí tenemos una edición de Balún Canán, su primera novela, de Oficio de Tinieblas, una gran novela, y la poesía completa en Poesía no eres tú, en relación a aquel verso de Becker que dice Poesía eres tú, pues ella de alguna manera hace la contrapropuesta con Poesía no eres tú en esta obra completa, en esta antología suya completa de su obra. Escribe también otro tipo de textos, muchos artículos, Mujer de Palabra, que son artículos publicados en el 2004, Tablero de Damas, teatro, El Eterno Femenino, farsa, 52-75, Cartas a Ricardo, publicada en 1994, perteneció a la generación del 50, y entre otras con algunos autores como Jaime Sabines y Carlos Fuentes. Aquí tenemos un poema suyo, Revelación. Lo supe de repente,
hay otro. Y desde entonces duermo solo a medias y ya casi no como. No es posible vivir con ese rostro, que es el mío verdadero y que aún no conozco. Poco hermética, como siempre, en algunos de sus poemas ella. Bueno, Elena Garro. Esta mujer es un fenómeno. Elena Garro vive entre 1916 y 1998. Aquí la tenemos en distintos momentos de su vida. Aquí la tenemos con Octavio Paz, con quien estuvo casada siendo muy joven. Y acá con su gata murió rodeada de gatos, Elena Garro. Una personalidad extraña. Publica Los recuerdos del porvenir en el 63, una gran obra literaria, difícilmente superable. Publica Andamos huyendo Lola en el 80, Testimonio sobre Mariana en el 81, Recuento de personajes en el 82, La casa junto al río en 1983, Y Matarazzo nos llamó 1991, Inés 1995, Busca mi esquela y primer amor en el 98, Un traje rojo para un duelo en el 96, Un corazón en un bote de basura en el 96 también, Mi hermanita Magdalena en el 98, varios volúmenes de cuentos. Es una reconocida sobre todo como dramaturga, una gran dramaturga. Escribe también poesía. Como periodista publica Revolucionarios Mexicanos en el 97, hace una recopilación de los principales revolucionarios y publica en un tomo. Y publica un texto de memorias, de diario, de autobiografía en el 37, Memorias de España. La señora en su balcón es una obra de teatro. Y ahí tenemos esta frase: el amor es estar solo en este hermoso mundo y viajar por los árboles y las calles y los sombreros de las señoras y ser el mismo río. El amor no es vivir juntos, es morir siendo una misma persona. Fíjense ustedes en lo entreversado de su frase, ¿no? Y viajar por los árboles y las calles y los sombreros de las señoras. Bueno, Martha Lynch, escritora argentina, nacida en 1925 en Buenos Aires, muerta en 1985 por suicidio. Se suicidó, no soportaba el paso de los años, no soportaba que le llegara la vejez, así lo dice, y se suicida, después de una larga depresión. Tenemos una suicida y una sospechosa de suicidio. Sus obras: La alfombra roja en el 62, Al vencedor en el 65, La señora Ordóñez en el 68, El cruce del río 1972, Un árbol lleno de manzanas 1974, la penúltima versión de La Colorada Villanueva 1978, Informe bajo llave 1983. Martha Lynch fue cuestionada por sus relaciones con algunas de las personas de la dictadura argentina. Ella pertenecía a la burguesía, no se pronunció contra la dictadura. Sin embargo, sus dos últimas novelas aborda este tema, y concretamente el Informe bajo llave hace una crítica a la dictadura. Pero quizás llegó tarde, ella fue mal vista muchas veces en su país. Los cuentos tristes en 1967, Cuentos de colores en 1970, Los dedos de la mano 1976, Los años de fuego 1980, No te duermas, no me dejes 1985.
es perteneciente, Martha Lynch perteneció a la generación del 50 o 55, hay discusión, algunos la definen como la del 50, otros como la del 55. Aquí la encontramos al pie de Borges, en una foto, y Martha Lynch pertenece a la misma generación que Silvina Burrich, Beatriz Guido y Saro Gallardo. Todas ellas muy buenas escritoras y muy polémicas. Quizás Silvina Burrich escribe novelas más de tipo intimista, más focalizadas en las relaciones de amor, hombre-mujer. Pero Beatriz Guido, o sea, cuando uno habla de una escritora argentina perteneciente al boom o de los años del boom, duda siempre entre Martha Lynch y Beatriz Guido. Yo por lo menos dudé, ¿no? Beatriz Guido tiene unas obras muy significativas publicadas. Al final me incliné por Martha Lynch, especialmente por su obra La señora Ordóñez, que es una obra muy significativa. Si tienen oportunidad de leerla, aquí se conseguía antes en las librerías de segunda. Es una muy buena novela, La señora Ordóñez. Por eso me defino yo por ella. Bueno, y llegamos a Alba Lucía Ángel, 1939, nacida en Pereira. Está viva todavía. Aquí la tenemos en esta primera foto. Ella está muy joven y en esa época ella se va a viajar a Europa con una guitarra al hombro y ella pertenece a una familia de la alta burguesía de Risaralda, rompe con esa familia y se va. Y en esta foto la tenemos más o menos como está ahora. Los girasoles en invierno 1972. Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón 1975. Misia señora 1982. Las andariegas 1984. Tierra de nadie 2002. El verano, inclusive dicen la mejor, pasando por encima de 100 años de soledad. Lo que está claro es que es la mejor novela de la violencia escrita en Colombia. Es una grandísima novela, que aunque ha tenido varias ediciones, pues no es comparable su difusión con las difusiones de García Márquez, por decir algo, inclusive de muchas obras de Manuel Mejía Vallejo. Bueno. Tierra de nadie, su última novela escrita en el 2002. Alba Lucía Ángel es una escritora que pertenece a la vanguardia literaria, y al pertenecer a la vanguardia literaria, su pacto de lectura con los lectores es un pacto atravesado por la dificultad. Es decir, los escritores vanguardistas y las escritoras vanguardistas no son generosos con los lectores, sino que estructuran las obras literarias de manera compleja y son muy exigentes para un lector y para una lectora. Eso ella lo lleva al extremo en Tierra de nadie, porque Alba Lucía se ha radicalizado en sus posturas, digamos, extrañas, por decir de alguna manera, y aparentemente está en los límites de la integración o desintegración social, ¿no? Ella está siempre muy en el extremo y hay quienes pues la califican de estar un poco ida o loca, cosa pues que no se puede decir, pero realmente ella sí se mantiene mucho en los límites. Tiene publicados cuentos, ensayos y obras de teatro. Y tiene obra inédita, La manzana de piedra, que es una obra de teatro que tiene relación con su obra Misia señora. La gata sin botas, poesía. Cantos y encantamientos de la lluvia, poesía. Y tiene un libro de entrevistas a escritoras latinoamericanas, también inédito. Gracias a su cercanía al escritor de 100 años de soledad, Alba Lucía Ángel compartió con personalidades como Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa.
Para aquellos titanes de las letras latinoamericanas y principalmente para García Márquez, Alba Lucía nunca fue más que una jovencita agradable que cantaba rancheras y boleros. Eso lo testimonia María Alejandra Pinzón Mendoza. Es importante señalar que Alba Lucía estaba viviendo en París más o menos al mismo tiempo que vivían Vargas Llosa y García Márquez. Pero claro, nunca la tuvieron en cuenta. O sea, iba a las fiestas, animaba con sus rancheras, pero como escritora, su labor de escritora nunca se le reconoció. Nunca se le reconoció. Aquí tenemos las 6 ediciones que se han logrado de Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón. Ha tenido 6 ediciones para una escritora publicada en la mitad del siglo XX, que Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón es del 75, 1975. Pues es un gran logro. Sin embargo, la calidad de la novela daría para que hubiera habido el doble o el triple de ediciones de esta novela. Esta edición es de la Universidad de Antioquia, es una edición crítica, comentada. Esta fue la primera edición. Esto pues fue una edición de una negra. Esta es, digamos, la edición más recomendable si se quiere conseguir una. Bueno, prácticamente terminando ya entramos a decir alguna cosita de esta novela Fiesta en Teusaquillo y de Elena Araujo. Como les decía yo, no considero que Elena Araujo sea una escritora de la dimensión de Elena Garro o de Alba Lucía Ángel o de Rosario Castellanos, pero vale la pena señalar que esta novela, publicada en 1981, Fiesta en Teusaquillo, es una gran novela conseguida muy fuertemente, que no tuvo más que una sola edición. Elena Araujo vive entre 1934 y 2015, siendo muy joven, 20 y pico de años. Ella se casa y se va a vivir a Suiza. Tiene algunos episodios difíciles en su vida matrimonial porque es catalogada como fuera del orden, digamos, fuera de los normales, inclusive acusada de locura. Posteriormente se separa, tiene 4 hijas. Tiene publicada La M de las Moscas, cuentos, Fiesta en Teusaquillo, que es del 81, y posterior y tardíamente publica Las Cuitas de Carlota, una novela, y Esposa Fugada y otros cuentos. Ella es una gran crítica literaria. Su labor, digamos, por lo cual ella debe ser más rescatada que por su labor narrativa, es por su labor crítica. Porque muy tempranamente Elena Araujo define la crítica feminista, es quien instaura la crítica feminista en Colombia. Publica con Cultura, Signos y Mensajes, y posteriormente con la Universidad Nacional de Bogotá de Colombia, La Cherezada Criolla, y es ella quien introduce en la crítica literaria colombiana la mirada sobre las escritoras y sobre sus obras. Aquí la tenemos, aquí está joven, más o menos cuando publica Fiesta en Teusaquillo, más o menos aquí está cuando ya iba a morir, no muere demasiado mayor, y estas son algunas de sus obras. Bueno, tratando de responder a la pregunta, ¿qué pasó con estas escritoras que no trascendieron, que no se les conoció? Bueno, yo culpo bastante de este fenómeno a Carmen Balcells, una mujer, como para variar, ¿no? Carmen Balcells conoció los originales de la novela Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, y le dijo a Alba Lucía Ángel que no, que ella que se dedicara a otra cosa, que ella no valía la pena como escritora.
O sea, de alguna manera Carmen Balcells, como tantas mujeres, despreció a sus congéneres. De todas maneras, yo creo que trascendiendo el hecho pues de anecdótico de que estas mujeres no se les tuvo muy en cuenta, yo creo que hubo problemas en la recepción, o sea, no encontraron novelas como Los recuerdos del porvenir, Oficio de tinieblas, no encontraron una crítica literaria que las acogiera, que las entendiera, que las trascendiera y las relanzara a una recepción más amplia. Y por otro lado, no se había constituido en ese momento en el continente, en el subcontinente, una genealogía femenina de lecturas que todavía apenas está en construcción. Está en construcción, por eso es una de mis labores, de mis tareas. No porque no me gusten los escritores hombres, por supuesto que me gustan, pero yo considero necesario, imprescindible, constituir una genealogía femenina de lecturas y lectoras, de manera que las mujeres empecemos a preguntar por las mujeres. O sea, ya por ejemplo, yo cuando llego a la Librería Nacional ya saben que me tienen que, lo primero que me muestran son las recientes novelas o textos que han salido de mujeres. Esa genealogía femenina de lecturas o lectoras es imprescindible para que aclimatemos la recepción de las obras literarias femeninas. Yo tengo un texto que algunos de ustedes conocen que se llama La narrativa femenina en Colombia, en donde atravieso un poco la producción femenina del país desde finales, séptima década del siglo XIX hasta séptima, octava década del siglo XX. Y ese libro muestra claramente que hay grandes novelas en nuestro país que se han permanecido en silencio totalmente porque no ha habido quien las pida, quien las pregunte, quien las consulte. Entonces, por eso yo creo que para solucionar los problemas en la recepción de la literatura propiamente femenina, hace parte que gestemos, y eso es una de las tareas en las cuales yo me empeñé en la Universidad del Valle y estamos empeñadas en la Casa Cultural, tejiendo sororidades, constituyamos una genealogía femenina de lectoras.